Bueno, hola, buenos días. Mucho gusto a todos. Yo soy la doctora. Ay, no, espera, ya. Ok, buenos días. Soy la doctora Ana Sofía Garza, R1 en Medicina Interna, y el día de hoy voy a presentar un caso clínico de cardiología. Mis asesores son el doctor Jorge Joya Harrison y el doctor Mauricio Castillo Pérez. Y bueno, hoy, primero que nada, los objetivos del curso que vamos a revisar el día de hoy es, número uno, conocer el abordaje diagnóstico de la disnea, identificar los principales diagnósticos diferenciales de la disnea súbita. También haremos una revisión actualizada del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que se va a presentar el día de hoy y vamos a aprender las indicaciones de tratamiento médico versus quirúrgico de la enfermedad comentada. Y bueno, en la ficha de identificación tenemos un paciente masculino de 67 años, es casado, de ocupación comerciante, religión católica, originario de Coahuila y reside actualmente en San Nicolás de Nuevo León. El tipo de interrogatorio fue mixto y confiable. Y el motivo por el que él acudió a consulta fue dolor en miembro pélvico izquierdo y disnea. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, no sé si se ve eso, ahí está. Ok. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, tenemos que su papá falleció a los 80 años por cáncer de próstata, madre finada a los 50 años por infarto agudo al miocardio, tiene 6 hermanos con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, y además tiene 7 hijos, todos aparentemente sanos. Dentro de los no patológicos, tenemos que tiene una vivienda propia de materiales perdurables con todos los servicios básicos de urbanización, dieta libre sin restricciones, el paciente sedentario, niega viajes recientes, niega zoonosis, niega inmunizaciones, también niega exposición a COVID. El COMBE es clase 1 y dentro de los relevantes es la exposición a biomasa, que tenía cocción con leña diaria por 40 años, con exposición de 3 horas al día y que podía ser hasta de 10 horas al día en tiempo de invierno. Dentro de los patológicos tenemos un consumo de tabaco con un índice tabáquico de 7.25 paquetes al año, consumo de alcohol positivo a razón de 64 gramos de alcohol cada fin de semana desde los 17 años, y el paciente niega toxicomanías, alergias, transfusiones, antecedentes médicos, hospitalizaciones o cirugías. Lo único que refiere es una fractura costal no especificada del sitio a los 30 años. Okay. Y bueno, dentro de su PEA, el paciente inicia el padecimiento actual 5 meses previos a su ingreso, en octubre del 2023, con episodios de hipertermia no cuantificada, se presentaban de forma intermitente, duraban alrededor de 30 minutos a 1 hora y refiere que se resolvían con la ingesta de paracetamol. 4 meses previos al ingreso, se empieza a exacerbar los periodos febriles y además se empieza a acompañar de mialgias, de artralgias y de cefalea valocraniana tipo opresiva de intensidad de 8-10 de EVA, que igual mejoraba con parcialmente a la ingesta de paracetamol y tramadol. ¿Ven eso, verdad? Ah, ya lo puedo quitar. Ok, disculpen. Y bueno, después, en diciembre, 3 meses antes del ingreso, además de la sintomatología de los periodos febriles, se agrega dolor torácico de tipo opresivo, sin irradiaciones, que se originaba con medianos esfuerzos, por ejemplo, caminar 2 cuadras, con duración menor a 10 minutos y se acompañaba de disnea de esfuerzo MMRC2. Ambos síntomas, tanto el dolor torácico como la disnea, se aliviaban al reposo. Después, 2 meses previos, en enero, la misma sintomatología progresa a dolor torácico y disnea de mínimos esfuerzos, MMRC3. Y en el mismo periodo, además del dolor torácico y la disnea, se agrega dolor en la cara dorsal de los sortejos del pie izquierdo, el cual fue aumentando de forma progresiva. 1 mes previo a su ingreso en enero, inicia con cambios en la coloración de las falanges de mano izquierda y en segundo y tercer ortejo del pie izquierdo. El dolor y la extensión de los cambios de coloración progresaron durante la semana previa y la disnea se instauró a cena en reposo, por lo cual ya acude a valoración. Cuando llegó a urgencias, inicialmente estaba hemodinámicamente estable, con una saturación de oxígeno de 87% al aire ambiente. Se le inició oxígeno suplementario con puntas nasales a 5 litros por minuto y ya tenía una saturación de 98% y pues posteriormente pasa a piso. Dentro del IPAS tenemos en los síntomas generales que refiere a astenia, adinamia y pérdida de peso de 15 kilos en 4 meses. También refiere que tuvo una reducción como de aproximadamente 8 tallas en su pantalón.
niega diaforesis. En lo neurológico, además del dolor, también refiere parestesias en dedos de pie izquierdo, niega mareo, tinnitus, síncope o alteración de la marcha. En lo cardiovascular, al interrogatorio ya más dirigido, el paciente y también los familiares refieren que tuvo episodios de disnea paroxística nocturna. Sin embargo, negó ortopnea y edema de miembros pélvicos y pues también palpitaciones. En lo respiratorio estaba todo negado, negó tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico de tipo pleurítico. Y en lo gastrointestinal, niega dolor abdominal, niega diarrea, vómito, cambios en el patrón evacuatorio, melena, hematoquesia, hematemesis, estreñimiento. En lo genitourinario tuvo ahí también pues síntomas urinarios obstructivos como teneno vesical, disminución del calibre del chorro, dificultad para iniciar la micción, goteo terminal y polaquiuria. Y también en lo musculoesquelético refieren a una disminución de la masa muscular. Y en piel y anexos tuvo cambios en la coloración de la piel, sobre todo en miembros inferiores, caracterizado por lesiones purpúricas y en lesiones en la región subungual de coloración como, que referían como café rojizo. También niega prurito o cerosis. Entonces, en la exploración física, los signos vitales que tenemos ya a su ingreso, pero no en urgencia, sino en medicina interna, fue frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una TA de 135/85, temperatura de 38.3, el paciente tenía fiebre, también estaba taquipnéico con una frecuencia respiratoria de 25 y estaba saturando, empezó de haber estado con la mascarilla nasal a 5 litros, comienza a saturar al 75% y se progresó a oxígeno con puntos nasales de alto flujo. Quedó con 50 litros y FiO2 de 80, alcanzando una saturación de 96%. En el hábito externo tenemos un paciente masculino de edad aparente mayor a la cronológica. Se encontraba en posición semi-Fowler, con agitación, sin coloración de piel característico, de constitución ectomorfa y tenía aspecto cafético. En cabeza y cuello sus mucosas estaban deshidratadas, tenía adecuada coloración mucocutánea, se observó la cavidad oral con mala higiene y caries en segundos y terceros molares inferiores, las cuales estaban muy profundas. El cuello cilíndrico, simétrico, sin adenopatías retroauriculares ni en cadena superficial. No se observaban datos de incurgitación yugular, se auscultan pulsos carotidos sin soplos, tráquea central y glándula tiroides no palpable. En lo neurológico, el paciente estaba alerta, consciente, orientado en las 3 esferas, cooperador, force score de 16 puntos, el lenguaje estaba íntegro, con adecuada comprensión y fluidez, pupilas isocóricas normoreflécticas, movimientos oculares preservados, fuerza muscular de 4 de 5 de Daniels en las 4 extremidades, la sensibilidad no fue valorada y no tenía datos de irritación meníngea. En el tórax, bueno, a la inspección el tórax estaba asimétrico, no tenía datos de disociación tóraco-abdominal a pesar de la disnea que estaba teniendo el paciente. Los ruidos cardíacos estaban rítmicos, pero se auscultaba un soplo holosistólico en foco mitral con irradiación axilar izquierda. El soplo era grado 4, o sea, si se auscultaba, inmediatamente ponías el estetoscopio. No tenía presencia de S3 y los campos pulmonares a la auscultación tenían crepitantes apicales, las bases se auscultaban hipoventiladas, tenían disminución de la transmisión vocal y matidez a la percusión. El abdomen estaba signológico, plano, peristalsis no audible, timpánico a la percusión, blando, depresible, no doloroso. Y bueno, en la exploración física tenemos estas fotos que se tomaron con el consentimiento del paciente y de sus familiares, en donde podemos ver que, bueno, inicialmente en la mano izquierda tenía necrosis del dedo índice y también se observaban en las uñas de los dedos hemorragias en la astilla. El pie izquierdo tenía necrosis en segundo y tercer ortejo, tenía cambios de la coloración, ausencia de pulsos distales y la temperatura estaba fría. Y en la cara plantar del primer ortejo, no sé si se ve a mi cursor, pero aquí se observa también una mácula, era de bordes irregulares, no dolorosa a la palpación. Perdón, una mancha. Ok, dentro de mi listado de problemas iniciales, bueno, los dividimos en forma de que estos quedaron como asociados a disnea. Vimos que tenía el paciente disnea de dolor torácico opresivo,
que fueron progresando a través de la evolución del paciente hasta al final ser en reposo. También tenía episodios de disnea paroxística nocturna, taquicardia, taquipnea, hipertensión arterial, el requerimiento de oxígeno suplementario, y de acuerdo a lo que vimos en el tórax, pues podemos integrar un síndrome de derrame pleural, ya que teníamos las bases hipoareadas, la transmisión de la vocal disminuida y además la matidez a la percusión. Y aquí integrando más relacionado a lo infeccioso, pues tenemos que el paciente presentó fiebre de forma crónica, que se acompañaba de mialgias, artralgias y cefalea, las mucosas deshidratadas, la necrosis que observamos en, en las manos y en pies, que tenían cambios de la coloración, los pulsos distales ausentes, temperatura fría, el dolor y las parestesias, las caries, mala higiene dental, el soplo con las características que ya comentamos, las hemorragias en astilla, las lesiones que aparentemente son de Janeway, ya que cumplen con las características que ahorita vamos a revisar más adelante, y pues lo mismo. Ok, además englobamos estos otros que son pérdida de peso, aspecto caquético, astenia, adinamia, disminución en la masa muscular, fuerza en las extremidades de 4 o 5 y los síntomas urinarios obstructivos e irritativos. Dentro de los pasivos tenemos que el paciente tiene un tabaquismo positivo con índice tabáquico de 7.25 paquetes año, un consumo de alcohol de 64 gramos cada fin de semana, la exposición a biomasa y la fractura prostática. Y bueno, ahorita entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, el dato pivote, pues es la disnea en reposo. Entonces, hicimos algunos diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales englobamos principalmente la disnea súbita, que fue con la que se recibió este paciente una vez que ingresó a piso. Entonces, los englobé en origen cardíaco y en origen respiratorio. Dentro del origen cardíaco, pues podríamos pensar en un síndrome coronario agudo, también puede causarse por arritmias, cardiomiopatía, taponamiento cardíaco o insuficiencia cardíaca aguda descompensada. En lo respiratorio lo podemos dividir en vía superior, cuerpo extraño de angioedema, y en origen pulmonar, exacerbación de EPOC, neumonía, neumohemotórax o ITEP. Ahorita conforme vayamos haciendo la revisión iremos viendo cuáles podríamos ir descartando para llegar a nuestro diagnóstico final. Pero primero aquí me gustaría ver si alguien puede participar para ver hasta este punto qué estudios de gabinete y qué estudios de laboratorio solicitarían para apoyarnos a complementar el diagnóstico. No sé si alguien pueda participar. ¿Alguien de mis compañeros R1? ¿Un ecocardiograma o un electrocardiograma? Ok, un electrocardiograma, ¿algo más? Sofi, yo una tele de tórax. Ok, perfecto. ¿Y de laboratorios, algo que solicitarían? Una biometría hemática. Ok. ¿Algo más? Pudiéramos pedir otro tipo de estudios, pensando de origen cardiovascular, podemos pedir algún dímero D, se pudiera pedir Ok, BNP, ProBNP, para descartar también ese tipo de cuestiones. Ok, sí, excelente. Bueno, entonces nosotros, bueno, primero que nada, solicitamos el electrocardiograma, donde encontramos un ritmo de taquicardia sinusal, tenía una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. Aquí está complejo lo del cálculo del eje, ya que como podemos ver, tiene muy bajo voltaje, sobre todo en las derivaciones del plano frontal. Encontramos que la onda P está normal, el segmento PR es de 160 milisegundos, un QRS estrecho de 80 milisegundos, el cual fue corregido por fórmula de base de 498, y un ST aplanado en B5 y en B6. Ahora, esta fue la tele de tórax que se solicitó, es una AP de tórax portátil. Podemos ver que está ligeramente rotada, se ve que tiene adecuada inspiración y exposición. No vemos lesiones, o sea, si nos vamos desde aquí afuera, no vemos lesiones en estructuras óseas, tampoco en tejidos blandos. Vemos que hay 9 espacios intercostales y no tienen datos de
de horizontalización. Lo que sí podemos ver es que los ángulos costofrénico y costodiafragmático se observan borrados y además tenemos un infiltrado en parche en la zona pariliar que le pueden llamar comúnmente en la literatura como forma de alas de mariposa. Y también vemos aquí en los ápices que tenemos cierta cefalización del flujo. Y pues la radiografía es compatible con un edema pulmonar agudo. Y bueno, dentro de los laboratorios que solicitamos fue primero la biometría hemática. Tenemos que había una hemoglobina de 10.54, un hematocrito de 30, el volumen corpuscular medio de 30 y la concentración media de hemoglobina corpuscular igual, perdón, de 80 el volumen corpuscular y la concentración media en 30, que si hablamos estrictamente, pues el punto de corte sería 80, entonces estamos hablando de una anemia normo-normo. Tenemos leucocitos 10.9, neutrófilos de 8000, plaquetas 222. En la química sanguínea, una glucosa normal, urea y BUN elevados en 62 y 30 respectivamente, una creatinina normal y nuestros electrolitos sodio, potasio y cloro también están dentro de parámetros normales. Se solicitaron también unas PFHs en donde podemos ver que hay una bilirrubina total aumentada en 2.47, de predominio a expensas de la bilirrubina directa, que está en 1.46, y también la TGP estaba elevada en 109, GGT y FA normales. Y bueno, también se solicitó una gasometría venosa con pH en 7.42, CO2 en 36, PO2 en 37 y bicarbonato en 23. Que aquí pues a pesar de que aún nuestro pH está dentro de parámetros normales, pues estrictamente hablando el CO2 está disminuido, entonces podríamos integrar un diagnóstico de alcalosis respiratoria y también con acidosis metabólica secundaria. Aquí podemos ver que tanto dímero D, troponinas, CPK, CPKMB y de deshidrogenasa láctica todas estaban elevadas y los tiempos de coagulación estaban normales. Ok, entonces el listado de problemas tenemos los mismos activos que habíamos comentado previamente, los pasivos y ahora vamos a agregar los paraclínicos. Tenemos en el electrocardiograma pues la taquicardia sinusal, el aplanamiento de la onda T en B5 y B6, la radiografía compatible con edema agudo pulmonar, una anemia normo grado 1, una hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, el aumento de azoados, una alcalosis respiratoria primaria con una acidosis metabólica secundaria, elevación de troponinas, elevación de DHL, CPK, CPKMB y dímero D. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales podemos ir descartando algunos. Inicialmente, por ejemplo, sería las arritmias, ya que no se observan en el electrocardiograma. En cuanto a las pulmonares, podemos diagnosticar cuerpo extraño, tanto por clínica, que el paciente no se ha mostrado con tos, disfonía, posición trípode, y aparte en la radiografía no observamos que haya ningún cuerpo extraño, y pues también angioedema por clínica. De origen pulmonar, igual podríamos descartar exacerbación de EPOC más por clínica del paciente y asociado todavía a lo que tenemos en la radiografía. Y también neumonía o neumohemotórax por la clínica, ya que o sea, tanto a la exploración de tórax, pues lo que nosotros encontramos es un síndrome de derrame pulmonar, que pues en un neumohemotórax se observaría diferente y además también pues ya lo podemos descartar con nuestra radiografía de tórax. Lo que sí todavía no podríamos descartar por completo pues es un síndrome coronario agudo. Si bien no había elevación del segmento ST, podría ser uno sin elevación del segmento ST, también más que nada descartarlo por las troponinas. Podría ser una cardiomiopatía dilatada, un taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca aguda descompensada y una tromboembolia pulmonar. Serían los diagnósticos que no podríamos descartar todavía del todo. Entonces, hasta ahorita, nuestro diagnóstico presuntivo es edema pulmonar agudo. Lo más probable, que ahorita vamos a revisar eso, es que sea secundario a una insuficiencia cardíaca aguda
y aparte por todos los síntomas que referimos tenemos sospecha de endocarditis infecciosa, más los émbolos sépticos que pues son los que han estado causando la isquemia arterial en el paciente. Y bueno, no, en cuanto al paciente que llegó con el edema agudo pulmonar, es algo que pone en peligro la vida, por lo cual vamos a hacer una revisión muy rápida únicamente de qué fue lo que se hizo con el paciente, relacionándolo pues al tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. Y bueno, el pilar del tratamiento, cuando es evidencia de insuficiencia cardíaca aguda, perdón, con evidencia de sobrecarga, como es el caso del paciente con el edema agudo pulmonar, pues es el uso de diuréticos. El inicio, de acuerdo a las guías, debe ser temprano, antes de los primeros 60 minutos, ya que se relaciona con menor mortalidad y también con mejores resultados en la evolución del paciente. Las dosis estándares que están establecidas en pacientes que no usen de forma crónica diuréticos de ASA y que aparte tengan una función renal conservada, pues son furosemida de 20 a 40 miligramos IV, torsemida 10 a 20 miligramos IV y bumetanida 1 miligramo IV. Aquí, bueno, tenemos este algoritmo que viene en las guías de insuficiencia cardíaca, las más actualizadas, que bueno, cuando vamos a utilizar el uso de diuréticos de ASA, si tenemos un paciente que ya utilizaba diuréticos de ASA de forma previa, necesitamos tener una dosis IV inicial o igual o mayor que su dosis total de mantenimiento diario. Es decir, si el paciente consumía 20 miligramos vía oral en la mañana y 20 en la noche, vamos a iniciar al menos con 40 miligramos IV o más de esa dosis. Si el paciente no consumía previamente, no utilizaba previamente diuréticos de ASA, pues nos vamos a ir con la dosis estándar. La forma en que vamos a evaluar si el uso de nuestros diuréticos ha sido efectivo es por medio del sodio urinario y por medio de la diuresis. Después de las 2 horas podemos observar si cumplen las metas de más de 50 a 70 mil equivalentes o las metas de diuresis de más de 100 a 150 mililitros por hora. En caso de que el paciente tenga buena respuesta, vamos a repetir la misma dosis a las 12 horas. En caso de que no, lo que debemos hacer es ir doblando las dosis en intervalo de 2 a 6 horas hasta alcanzar la dosis máxima. Y vamos a hacer lo mismo, evaluación por medio del sodio urinario y de la diuresis. Y así debemos de continuar hasta que tenemos una resolución pues, del cuadro, de la sobrecarga, y en caso de que no, pues podemos utilizar terapia combinada con otros diuréticos. Dentro de todo este abordaje es muy importante que estemos revisando tanto la creatinina como los electrolitos, ya que pudiéramos tener ahí alguna alteración, por ejemplo, en el potasio o alguna elevación de la creatinina, entonces sí hay que tener cuidado con eso. Y bueno, en lo que se hizo en el paciente inicialmente para tratar como esa condición que estaba poniendo en peligro la vida, ocasionándole tal disnea, pues fue el uso de diuréticos precisamente. Esta es la radiografía 2 días posteriores del uso de diuréticos, donde ya podemos ver cómo ha resuelto muchísimo su edema agudo pulmonar. Y bueno, él tenía adecuada tasa de filtrado glomerular, no había usado nunca diuréticos de ASA, entonces se utilizó una dosis estándar de furosemida, la cual se fue valorando por medio de la diuresis y ajustando. Y bueno, ahorita entonces tenemos el diagnóstico del edema agudo pulmonar, que probablemente sea secundaria a insuficiencia cardíaca aguda, pero todavía tenemos otros diagnósticos que descartar. Entonces, como habían comentado previamente, otro estudio que podemos solicitar, además de los iniciales que son el electrocardiograma, la tele de tórax en los laboratorios, pues también sería un ecocardiograma, que fue lo que se hizo en este paciente. Entonces, el paciente se le hizo un ecocardiograma donde podemos ver principalmente que hay insuficiencia mitral. Bueno, aquí podemos ver, este es el largo paraesternal, donde podemos ver que hay una insuficiencia mitral, pero aparte otro hallazgo muy relevante que se encontró pues son estas vegetaciones que observamos tanto en la válvula aórtica como en la mitral, y aquí está una de las mediciones de esas vegetaciones. Aquí tenemos otra imagen que es la misma, donde podemos observar. Ayudarte un poco ahí con la imagen. Sí, claro. ¿En la pasada o esta, doctor? Si quieres, en esa está perfecta. Okay, ahí tenemos, como bien lo dijiste, el eje paraesternal largo. Entonces ahí estamos viendo
el corazón cortado a la mitad en su eje largo. Vemos en la parte superior de la imagen el ventrículo izquierdo, en la parte inferior la aurícula izquierda y ligeramente por arriba de la aurícula está la raíz aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en este corte podemos ver las dos válvulas izquierdas, la válvula aórtica y la válvula mitral. Ahí, en la primera imagen que tenemos, es una imagen simple. No podemos ver la insuficiencia como tal hasta interrogarlo con el Doppler, pero de entrada podemos ver que las valvas de las dos válvulas se ven engrosadas y, como bien lo señalaste, particularmente la mitral, a expensas de su valva posterior, se ve una imagen vegetante. Y ahora si quieres poner el Doppler, por favor. Sí. Y ahí sí vemos ya con el espectro Doppler, con el color, cómo es el jet de regurgitación, con la válvula cerrada en sístole, cuando se contrae el ventrículo, no se debería ver un reflujo hacia la aurícula. Aquí vemos que cuando se contrae el ventrículo, hay un flujo de color retrógrado hacia la aurícula, que esto corresponde a la insuficiencia. Entonces, sumado con esa imagen vegetante, la clínica, este flujo Doppler retrógrado, pues esto nos deja en claro una insuficiencia mitral, por lo menos moderada, que coincide con los hallazgos de la exploración física, con el soplo que bien describe. Muy bien, voy a poner las otras imágenes. ¿Me escucho? Ah, creo que se trabó. ¿Me escuchas? Ah, ok, es que pensé que es como que se empezó a cargar aquí nada. Ok, ¿va usted a complementar algo más, doctor? No, adelante, Ah, todo ok. muy bien. Bueno, gracias. Entonces, sí, pues como bien mencionó el doctor, tenemos que la válvula aórtica se observa con vegetaciones que producen insuficiencia aórtica leve y pues además la válvula mitral que tiene la vegetación de 13.7 milímetros por 6.5 con un prolapso sistólico hacia la aurícula izquierda, condicionando pues una insuficiencia mitral entre moderada a severa. Y pues aparte aquí está interesante, podemos ver cómo se observa el pulmón, todo esto que se ve anecoico pues es el líquido y pues es el derrame pleural. Y bueno, entonces nuestro diagnóstico pues podríamos, bueno, algo que también se me pasó a comentar, una disculpa, es que se hizo también pues el cálculo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo cual es muy importante. En este caso, el cálculo de la FEBI por medio del método de Simpson fue de 50% y por medio de Tacles de 42, no, perdón, de 40. Entonces se hizo como un promedio entre ambas, obteniendo uno de 46, que podríamos tener una insuficiencia cardíaca moderadamente, mildly reduced, moderadamente reducida. Y bueno, entonces con el ecocardiograma pues podemos ya confirmar que tenemos el edema pulmonar secundario a una insuficiencia cardíaca y pues además continuamos con la sospecha de endocarditis infecciosa, que ahora es aún mayor ya que encontramos las vegetaciones en el estudio de imagen y pues también lo de los émbolos sépticos que habíamos comentado previamente. Y bueno, haciendo la endocarditis, pues es una enfermedad inflamatoria. Se caracteriza por una infección del endocardio. Usualmente va a ser de origen bacteriano. Va a afectar típicamente una o más válvulas cardíacas y puede afectar válvulas nativas o biológicas y protésicas o incluso cualquier dispositivo intracardíaco. Dentro de la epidemiología, de acuerdo a la que se revisó en estas guías, fue la ESC para la epidemiología. En 2019, la incidencia estimada de endocarditis fue de 13.8 casos por cada 100.000 personas. Causó 66.300 muertes en todo el mundo, con 0.87 casos de muerte por cada 100.000 personas. Y es más común en hombres en la sexta década de la vida. En cuanto a la etiología, la causa principal en más del 90% de los casos es por origen bacteriano. Tenemos que el principal
es Staphylococcus aureus, el cual pues tiene mayor virulencia y además se relaciona a mayor estancia intrahospitalaria. Dentro de aquí pues también tenemos que considerar el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ese se ha visto que se asocia más a usuarios de drogas intravenosas. También tenemos los Staphylococcus coagulasa negativos, principalmente es epidermidis. Y en segundo lugar, los Streptococcus orales, que principalmente sería Streptococcus viridans, pero pues también podría ser Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis, pero principalmente viridans. Y también tenemos al grupo HASEC, dentro de los que podemos englobar Haemophilus, Haemophilus, Actinomyces, Cardiobacterium, Eikenella corrodens y Kingella kingare. Y bueno, dentro de los signos clínicos, para irlo integrando también con lo que había estado presentando a nuestros pacientes, de acuerdo a la Eurodendo, la fiebre es el principal síntoma que se va a ver en un 77.7% de los casos. Esta puede presentarse de forma aguda, de forma subaguda o de forma crónica. Y pues suele acompañarse de manifestaciones inespecíficas como astenia, adinamia y porexia. En segundo lugar, podemos encontrar el soplo cardíaco, el cual también presentaba este paciente. Y también suelen presentarse con insuficiencia cardíaca congestiva hasta en casi un 30% de los casos. Y bueno, aparte tenemos las complicaciones cardioembólicas, que si hacemos una recapitulación, pues el paciente realmente contaba con todos los signos clínicos que se observan aquí, que son los más comunes. Dentro de las lesiones cutáneas, que también son muy importantes, a pesar de que no son tan comunes, bueno, la literatura comenta que no son tan comunes como se piensa. Bueno, lo más común es que se presenten petequias, pero también algunos signos clásicos inmunológicos y vasculares, pues tenemos las manchas de Roth a nivel oftalmológico, que podemos ver aquí que se localizan siempre cerca de la papila y son hemorragias ovoideas que tienen un centro blanco. En el caso de este paciente, pues no se realizó un fondo de ojo, no sabríamos si probablemente haya tenido estas manchas de Roth. También tenemos las manchas de Janeway, que son estas que están aquí. Pueden ser máculas o manchas, o sea, dependiendo del tamaño que presenten. Comentaban que muy pocas ocasiones son papulares, o sea, usualmente no se palpa, o sea, es plano, pues. Y lo que sí siempre tiene que tener de característica es que estas no son dolorosas. Y los nódulos de Osner, que son que tenemos estos de aquí, suelen ubicarse en los pulpejos, no originan necrosis, pero estos sí son dolorosos. Entonces así es como diferenciamos principalmente las de Janeway de los nódulos de Osner. Y bueno, para continuar con el diagnóstico, bueno, primero que nada, el diagnóstico se va a realizar primero con la sospecha clínica y también teniendo datos microbiológicos consistentes y la documentación de lesiones cardíacas por técnica de imagen. Esos son como los dos más importantes, los cultivos y las lesiones por imagen. En cuanto a la clínica, pues como ya comenté, se puede presentar de forma aguda, subaguda o crónica y pues también puede presentarse con complicaciones que asemejan a otras patologías. Entonces, siempre hay que sospecharlo en cualquier paciente que tenga fiebre y o sepsis y además factores de riesgo. Siempre hay que buscar los signos clínicos que apoyen el diagnóstico y pues la ausencia de esos signos no deben de descartar tampoco el diagnóstico, sobre todo si tenemos factores de riesgo. Los factores de riesgo que se engloban en esta tabla y se dividen en factores de riesgo relacionado a cardíaco y no cardíacos. Tenemos una endocarditis infecciosa previa, enfermedad valvular, el uso de una válvula protésica o en general cualquier material cardíaco que sea externo y pues alguna enfermedad congénita del corazón previa. También en cuanto a los no cardíacos, pues es el uso de un catéter venoso central, personas que utilizan drogas de forma IV, inmunosupresión, procedimientos dentales o procedimientos quirúrgicos recientes, una hospitalización reciente y hemodiálisis. En el caso del paciente se interrogó intencionalmente pues, por factores de riesgo. Si bien no había tenido procedimientos quirúrgicos, sí tenía muy mala higiene oral y sí tenía múltiples caries, las cuales de hecho estaban muy profundas. Entonces sería importante considerar eso en el caso de este paciente.
Y bueno, en cuanto a los hallazgos de laboratorio, la principal papel de ellos va a ser más que nada ver si están respondiendo bien a antibiótico. Puede solicitarse biometría hemática, PCR, también, o sea, marcadores de la inflamación, marcadores reactivos de inflamación. Y bueno, los hallazgos microbiológicos, los microorganismos más frecuentes son los que ya comenté previamente. Y para el diagnóstico, que lo que comentaba que de lo más importante son los hemocultivos, deben tomarse al menos 3 sets que se deben de obtener en intervalos de 30 minutos previos a iniciar el tratamiento antibiótico. Y pues deben de cultivarse en medio aerobio y anaerobio. Y bueno, la bacteriemia casi siempre va a ser constante y hay 2 implicaciones en la nueva guía, de hecho. Que, bueno, número 1, no hay razón para detener la toma de muestra en el hemocultivo para que coincida con los periodos febriles. Casi todos los cultivos van a ser positivos durante la bacteriemia, a menos que tengamos ciertos factores, por ejemplo, el que se haya iniciado antibiótico previo. Y un solo resultado positivo ya debe establecer de forma cautelosa el diagnóstico de endocarditis infecciosa. En el caso del paciente, se tomaron y se obtuvieron 3 hemocultivos, se cultivaron durante 72 horas y se obtuvo un resultado negativo en los 3, pero sí es muy importante tomar en cuenta que el paciente, después de las vegetaciones que se empezó a integrar el diagnóstico más probable de la endocarditis infecciosa con todos los hallazgos previos, se le iban a solicitar los hemocultivos, pero no, pues no había tubos, entonces no se pudieron tomar en ese momento y se tomaron 5 días posterior a que ya se había iniciado la antibiótico-terapia. Entonces probablemente pues ahí tengamos un sesgo, por eso, lo cual es una limitante muy importante en el diagnóstico. Y bueno, entonces, sí, aquí como comento, cuando los cultivos están negativos, siempre hay que considerar que haya un uso previo de antibióticos y que también pueda ser microorganismos de difícil crecimiento. Y en caso, bueno, vamos a ver aquí un diagrama en donde si sospechamos de endocarditis infecciosa, tomamos los cultivos. Si los cultivos son positivos, podríamos hacer todavía otra clasificación, o sea, clasificarlo de mejor forma por medio de espectrometría de masas y también, pues obviamente, ver o sea, hacer el cultivo para ver qué microorganismo es el que está causando y también ver la resistencia del antibiótico. En caso de que los cultivos sean negativos, bueno, hay que sospechar en estos patógenos que también a veces son de difícil crecimiento. Podemos tomar serología y en este caso pues no se realizó serología porque pues no contábamos con ella. O también en caso de que no, hay que considerar que también puede ser por infecciones fúngicas. Y en caso de que no, tampoco hay que considerar que pues también puede ser asociada a otra causa, por ejemplo, anticuerpos, o sea, pedir anticuerpos ANA, pedir anticuerpos antifosfolípidos, pensando en alguna causa de origen reumatológico. Y bueno, en cuanto a los estudios de imagen, los primeros que son clave, pues es el ecocardiograma, es el de primera línea. Realmente lo que comentaban las guías es que sí se puede solicitar un ataque, pero es más que nada como para el abordaje del tratamiento quirúrgico, y lo que sí se debe de recomendar, sobre todo en pacientes que sí cumplan con muchos factores de riesgo, pues es el uso de una resonancia magnética cerebral para descartar también embolismos, los cuales sí son muy comunes, pero pues en este paciente no se pudo realizar eso, ¿verdad? Entonces lo que realizamos es el ecocardiograma, encontrando los hallazgos previos de las vegetaciones. Y bueno, entonces podemos ir descartando más diagnósticos diferenciales, los que nos habían quedado pendientes, por ejemplo, el síndrome coronario agudo, la cardiomiopatía, el taponamiento cardíaco, la tromboembolia pulmonar, y pues nos quedamos con la insuficiencia cardíaca, que en este caso pues ya sabemos que es por la insuficiencia mitral, lo cual también nos condicionó el edema agudo del pulmón. Y bueno, aquí tenemos los criterios que también son conocidos como criterios de Duke. Estos son los últimos de la guía del 2023, donde podemos ver que los dividen igual que previamente en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores, como les comentaba, lo más importante, cultivos y estudios de imagen. Los cultivos, pues que sean positivos, y en los estudios de imagen, principalmente la ecocardiografía,
pero pues también nos podemos apoyar de otros estudios. Dentro de los criterios menores tenemos, para empezar, condiciones predisponentes, la fiebre y causas de que nos orienten a émbolos, diseminación de émbolos vasculares, por ejemplo, que tenemos, en este caso que tenemos los émbolos sépticos que nos están ocasionando la isquemia arterial, también aneurismas, las manchas de Janeway lesions, también fenómenos inmunológicos, que en este caso pues eso sí nos limita un poco, ya que no pudimos hacer, por ejemplo, el fondo de ojo para ver si había manchas de Roth. Lo que sí el paciente no tenía después de la revisión pues fueron nódulos de Osler. Y de acuerdo a estos criterios vamos a clasificar en endocarditis definitiva o endocarditis posible, o bien vamos a rechazar el diagnóstico. Para hacer un diagnóstico de endocarditis definitiva necesitamos dos criterios mayores, o sea, los cultivos positivos y los de imagen, y un criterio, un criterio mayor y al menos 3 criterios menores o 5 criterios menores. Para posible, con un criterio mayor y 1 o 2 menores, y 3 a 4 menores. En este caso, se va a quedar el diagnóstico como endocarditis infecciosa posible, ya que el paciente tiene un criterio mayor, que es el de la imagen positiva, y tiene 2 criterios menores, que son los émbolos y la fiebre. No entra tal cual, o sea, si bien sí tenía higiene bucal, no entra tal cual en los factores predisponentes, ya que no tuvo procedimientos quirúrgicos dentales, pero pues también hay que considerar que tenemos la limitante de que, número 1, los cultivos se realizaron después de que ya el paciente había estado con antibiótico, entonces pues probablemente ya ahí hay un sesgo muy importante, y pues también no se valoró las manchas de Roth, que no sabemos si pudieron haber estado presentes en el paciente. De hecho, le faltaba un criterio únicamente para quedar en definitivo. Y bueno, en cuanto al tratamiento, los principios generales del tratamiento de endocarditis es la erradicación con antibióticos. La cirugía nos va a ayudar para el control del foco infeccioso. Y un obstáculo importante pues siempre va a ser la tolerancia bacteriana a los antibióticos. Hay organismos tolerantes que, organismos tolerantes que no son resistentes, lo cual quiere decir que son susceptibles, o ya no hay inhibición del crecimiento, los cultivos empiezan a salir negativos, pero aún no hay una muerte inducida por fármaco. Entonces el paciente, en caso de que se suspenda el tratamiento, pues puede volver a recaer en la infección, por lo cual los tratamientos de endocarditis vamos a ver que siempre son prolongados. Y también importante pues tomar en cuenta que hay organismos de crecimiento lento y latente que tienen tolerancia fenotípica hacia la mayoría de los antibióticos, excepto hasta cierto punto la rifampicina. Por eso vamos a ver que en válvulas cardíacas, protésicas sobre todo, vamos a, aparte del tratamiento prolongado para inducir la muerte bacteriana, vamos a utilizar rifampicina. Ahorita voy a explicar un poquito más eso. Entonces, bueno, en el tratamiento empírico debemos de iniciar después de la toma de los cultivos, inmediatamente empezarlo. Nuestro objetivo va a ser de las 48 horas a 72 horas después de que salgan los hemocultivos, pues ya hacer el ajuste de acuerdo al microorganismo específico, pero pues no podemos retrasar el tratamiento en lo que vemos cómo salen los cultivos y pues hay que iniciarlo, ¿no? Entonces, las consideraciones principales es, número 1, si el paciente tiene uso de antibiótico previo, lo cual va a ser muy importante para ver si hay que realizar ajustes o si ya pudiera tener cierta resistencia al uso de ese antibiótico. Clasificar la endocarditis infecciosa en si es de válvula nativa o protésica, y si es una válvula protésica, ver cuándo fue la cirugía, porque lo vamos a dividir en válvula protésica tardía y válvula protésica temprana. La válvula protésica tardía es cuando es menor de 12 meses y la temprana, perdón, cuando es mayor o igual a 12 meses y la temprana menor. Y también hay que ver el lugar de la infección, si el paciente lo adquirió en la comunidad, si lo adquirió intrahospitalario o si es asociado a atención sanitaria, y pues también conocer la epidemiología local y la resistencia de los antibióticos del lugar en donde nos encontramos. Y bueno, si tenemos una infección de válvula nativa o biológica o una válvula protésica tardía, tenemos que usar un régimen que cubra tanto estafilococos, estreptococo y enterococos.
Y si tenemos una infección de válvula protésica, debemos de cubrir Staphylococcus meticilino resistente, enterococo y también idealmente patógenos de difícil crecimiento. Siempre en válvulas protésicas tenemos que usar rifampicina porque, bueno, ahorita voy a explicar un poquito más, pero también siempre tenemos que usar rifampicina y además el tratamiento debe ser más prolongado que en la infección por válvulas nativas. Entonces, la duración del tratamiento en válvulas protésicas debe ser mayor o igual a 6 semanas. Y como comenté, debe incluir uso de rifampicina, ya que se empieza a formar en las válvulas características como un biofilm de las bacterias, entonces no se controla el foco infeccioso si no incluimos rifampicina, entonces siempre debe acompañar, es como que una de las cosas más importantes que debemos de llevarnos a casa, y que el tratamiento es más prolongado que en el de válvulas nativas, es de 2 a 6 semanas. Y en ambos la duración del tratamiento se va a tomar con base al primer día de efectividad de la terapia. Esto va a ser el primer día que el cultivo ya salió negativo en los cultivos de seguimiento, obviamente. Entonces, las guías lo que recomiendan en cuanto a antibióticos, en los que son por válvula nativa o que tengan una válvula protésica tardía, es ampicilina en combinación con ceftriaxona y también gentamicina. Y aquí vienen las dosis para, pues si gustan después revisarlas, les compartiré la presentación. Y también en caso de pacientes que tengan alergia a beta-lactámicos, pues podemos utilizar penicilina, cefazolina o vancomicina, igual en combinación con gentamicina, perdón. Y en pacientes que tengan válvula protésica temprana, pues debemos de usar vancomicina o daptomicina combinada con gentamicina y rifampicina. Igual aquí les dejo las dosis. Y bueno, estas son las fases del tratamiento antibiótico. Tenemos la primera fase crítica, que es en las primeras 2 semanas, en donde tenemos que empezar pues a utilizar las combinaciones bactericidas de acuerdo a lo que nos estemos enfrentando en el paciente, ver si necesita cardíaca cirugía para control del foco, si el paciente está grave. Ahorita vamos a ver las indicaciones quirúrgicas, y pues también el remover las válvulas cardíacas o los dispositivos intracardíacos que estén infectados, y en caso de que haya abscesos, pues drenarlos. Entonces prácticamente todo esto es en el control del foco, y en todo este tiempo vamos a estar recibiendo tratamiento intravenoso. Las guías previas recomendaban que el tratamiento continuara siendo intravenoso de forma prolongada. Sin embargo, aquí podemos ver que dependiendo de la evolución del paciente, de 10 a 2 semanas después, en pacientes que ya estén estables, con control de foco y con cultivos negativos, podríamos continuar el tratamiento vía oral en casa. Pero si tiene que ser prolongado, nada más pues ya podemos hacer como ese cambio. Y bueno, las indicaciones quirúrgicas principales son, número 1, que haya falla cardíaca, que sea grave, que tengamos regurgitación aguda severa, o que también estemos teniendo una fístula refractaria pulmonar o un choque cardiogénico. En estos casos, pues es una emergencia. También tenemos algunos casos en donde la cirugía es urgente, en donde tenemos, perdón, en donde tenemos también regurgitación aguda severa o síntomas de falla cardíaca, y que el paciente no esté hemodinámicamente estable. Y otros es para controlar la infección, por ejemplo, si el paciente tiene algún absceso principalmente, o también si hay que remover esos dispositivos intracardíacos, o si hay que remover la válvula protésica. Y también se debe de considerar si el paciente tiene vegetaciones mayor o igual a 10 milímetros, sobre todo si es a pesar de la antibiótico-terapia. Eso también es muy importante. De hecho, pues nuestro paciente, bueno, en cuanto al seguimiento, como para hacer una recapitulación hasta ahorita, él inició con el abordaje inicial del edema agudo pulmonar con los diuréticos, tuvo una evolución favorable del cuadro. El tratamiento que a él se le dio fue ceftriaxona y vancomicina, recibió manejo intravenoso durante 2 semanas. Y bueno, puntos importantes también, el paciente cumplía con criterios para indicaciones quirúrgicos por el tamaño de las vegetaciones, pero pues esto no se pudo realizar por la limitante
del contexto socioeconómico, así como varios estudios que pudieron haber beneficiado. Y pues también el paciente cumplía con varios factores asociados a un pronóstico desfavorable. Lamentablemente en el caso pues no tuvo una evolución favorable, no se logró una infección total del foco y pues el paciente falleció. Y pues eso sería como en cuanto al seguimiento del paciente. Y por último, pues ya nada más sí, muy importante las recomendaciones de prevención, en donde tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo de la endocarditis va a requerir de tres diferentes condiciones. Número 1, si el paciente ya tiene factores de riesgo predisponentes. Número 2, patógenos que ingresan al torrente sanguíneo. Y obviamente también la competencia del sistema inmune del huésped ante estos patógenos que está enfrentando. Los factores de riesgo predisponentes que transmitieron un alto y moderado riesgo tuvieron incidencia de 280 y 497 casos respectivamente. Entonces sí podemos ver que los factores de riesgo juegan un papel muy trascendente. Y bueno, la entrada de bacterias es múltiple, puede ser por medio de infecciones de piel, cavidad oral, sistema de fluido urinario, inoculación directa en usuarios de drogas IV o cualquier procedimiento que vaya a haber una punción vascular que no sea segura. Y pues se ha mostrado que el uso de antibiótico profilaxis sí reduce significativamente la endocarditis infecciosa. Aquí vemos los pacientes que son de alto riesgo, que son los pacientes que tienen, número 1, antecedente previo de una endocarditis infecciosa, que tengan válvulas protésicas implantadas quirúrgicamente o cualquier material utilizado para reparación de válvulas cardíacas, pacientes con cardiopatía congénita y pacientes con dispositivos de asistencia ventricular. Entonces, todos estos pacientes son de alto riesgo y por ende, en cualquier cirugía de alto riesgo deben de recibir antibiótico profilaxis. Y además, pues hay ciertas medidas que podemos tomar de prevención. Por ejemplo, en todos estos pacientes se debe de implementar que ellos tengan una higiene de los dientes más profunda, que sea al menos 2 veces al día, que busquen apoyo dental odontológico y que tengan seguimiento al menos 2 veces al año en pacientes con alto riesgo. También pues tener cuidado de las infecciones de la piel, como comenté, también es una entrada para los patógenos, entonces también hay que tener, verificar si tiene alguna condición de piel y estarlo revisando, la desinfección de las heridas, utilizar antibióticos, no prescribirse, no automedicarse con antibióticos, porque pues eso también después nos puede generar resistencia resistencia bacteriana y complicar más el tratamiento. De preferencia, pues no alentarlos a que se realicen piercings o tatuajes. Y pues entonces la profilaxis antibiótica se va a recomendar en todos estos pacientes con las características que comentamos, que se vayan a someter a procedimientos de alto riesgo, que son cualquier procedimiento dental quirúrgico, extracción, biopsia, cirugía de implantes o cualquier proceso que manipule la región gingival y periapical. Y el objetivo principal de la profilaxis con antibiótico en pues va a ser el Streptococcus oral para principalmente cubrir Streptococcus viridans, Streptococcus mutans y Zaimis. Entonces, el tratamiento que pudiéramos usar previo a esto, si no tienen alergia a la penicilina, pues podemos utilizar amoxicilina, pues ampicilina, cefazolina o ceftriaxona. Y en pacientes que son alérgicos, pues podemos utilizar cefalexina, acitromicina, doxiciclina, cefazolina o ceftriaxona. Y pues acuérdense que es profilaxis, entonces nada más es una dosis, no debe de continuarla y debe de ser idealmente 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y bueno, aquí están otras recomendaciones de la educación del paciente, que es lo mismo, mantener una buena higiene dental, mantener buenas condiciones de la piel y pues estar siempre al pendiente o sea, tener en cuenta que podría presentar infecciones y llevar revisión médica, no prescribirse o sea, no autoprescribirse antibióticos y pues también si van a hacerle alguna intervención, pues siempre comentar antes para que se le dé la antibiótico profilaxis adecuada. Entonces ya nada más para concluir, pues tenemos que debe de identificarse a la población de alto riesgo,
La prevención va a comprometer medidas higiénicas y pues ya vimos que sí reduce muchísimo el riesgo de la endocarditis infecciosa de acuerdo a las estadísticas que comenté previamente. El diagnóstico se basa en los criterios mayores, dentro de los cuales van a ser lo más importante, los cultivos positivos y las lesiones anatómicas que detectemos por imagen, y pues además los criterios menores que ya comentamos. El tratamiento exitoso va a radicar en el uso de antibiótico y la cirugía va a funcionar como control de foco solo cuando cumpla con las indicaciones quirúrgicas que comentamos. Y también lo más importante para que se lleven como a casa es que la duración del esquema en la válvula protésica debe ser más largo que en la válvula biológica, mayor o igual a 6 semanas, y debe de incluir siempre el uso de rifampicina, que se utiliza 3 a 5 días posterior a la efectividad del antibiótico, o sea, cuando los cultivos sean negativos. Y en la otra, pues la duración es más corta, pero sigue siendo prolongada, de 2 a 6 semanas. También recordar que ya si tenemos control del foco, el paciente puede ir a casa con antibiótico terapia oral ajustada, y pues que en ambos la duración del tratamiento es con base al primer día de efectividad de antibiótico. Y pues eso sería todo. Esto es alguna de mi bibliografía y no sé si alguien tenga alguna duda o comentario.